tema agropecuario siempre es un tema relevante, pero ahora lo es más porque de día en día los dominicanos estamos tomando o retomando conciencia de que la llamada soberanía alimentaria es muy importante para nuestros países, y además de que tenemos muchos dominicanos que comen arroz, habichuela, carne, huevos, y a ellos se suman ahora millones de turistas, y además está el vecino país, Haití, que es un gran comprador de productos del campo de República Dominicana. Por consiguiente, hay razones económicas para decir que el campo siempre será relevante en República Dominicana, pero además estamos en una transición en que necesitamos hacer cambios importantes en la agropecuaria, y en circunstancias así lo mejor es escuchar los pareceres de quienes conocen el campo por vivencia en unos casos y por profesión, por vocación, por estudios y por experiencia de trabajo en instituciones que tienen que ver con la agropecuaria. Ese es el caso del ingeniero agrónomo Danilo Severino, un reeleccionista confeso. Fue 3 veces presidente del AMPA, que es la asociación que agrupa a los profesionales de la agropecuaria, y por consiguiente, y según los estatutos de esa organización, es presidente ad vitam del AMPA. Con él, que trabajó en el Instituto Agrario Dominicano y también en el Ministerio de Agricultura, vamos a hablar del campo y tenemos la esperanza de que usted nos escuche. Regresamos. Don Danilo Severino, le decía fuera de cámara que lo veo más joven que la última vez que estuvo aquí. Parece, como dice el anuncio, que está un poco más descansado. Sí. Me alegra mucho tenerle por acá y le agradezco su tiempo. Fíjese, de buenas a primeras, por una crisis migratoria, los políticos de esta generación se dan cuenta de que necesitamos introducir cambios que llamamos mecanización en el campo dominicano. ¿Qué ideas tiene usted acerca de eso que llaman mecanización de la agricultura o la agropecuaria? Porque también llega a los animales. Bien, gracias, bienvenido por la oportunidad que nos da de llegar a nuestros profesionales agropecuarios, a nuestros productores y al país en general. Para nosotros es de mucha importancia este espacio porque aclaramos y orientamos a nuestros profesionales que están en estos momentos en una situación muy difícil. Nuestros profesionales, pero igualmente nuestros productores y por ende también la población que está recibiendo unos productos un poquito más caros. Más caros. Y eso nosotros lo hemos estado señalando, que eso se genera en cierta medida porque entendemos que se ha querido sustituir el arado por el lapicero. Se ha querido sustituir el arado por el lapicero. Cuando nosotros vemos la ley 67, la ley 622, ley 622, que lleva 67 productos a tasa cero, eso nos crea una situación muy difícil a nuestros productores porque prioriza lo que son las importaciones. Y al priorizar las importaciones se descuida la producción nacional. Nosotros hemos sido siempre de opinión que nuestros productores deben ser apoyados en una forma decidida, como el Ministerio de Agricultura en cierta ocasión lo hacía. Porque ¿qué es el Ministerio de Agricultura? Es
una institución de servicio que ayuda a nuestros productores a través de la mecanización, a través de la extensión con su técnico, a través de la capacitación tanto a los técnicos como a los productores, y lo que se llama la planificación, que eso en estos momentos es algo que nosotros decimos que está muy ausente, la planificación, y es fundamental. Y lo decimos con propiedad porque fuimos director de planificación, es decir, de una ULPE, la Oficina de Servicios, la ULPE, que es una institución que su función es planificar en el campo. Entonces, desde ahí, con el apoyo que se le dé a nuestros productores y con el apoyo que se le dé a nuestro profesional agropecuario, pues el campo tendrá que mejorar. Y de ahí viene, con ese apoyo, lo que sería la aplicación de la tecnología, que está muy de moda, usar drones, usar lo que son todos los equipos agrícolas de mecanización en el campo. Y debo decirle que ya incluso en el Ministerio de Agricultura, que teníamos un departamento, una estructura de mecanización, prácticamente no existe. Es decir, que hay que hacer un trabajo importante a nivel de nuestros productores a través del Ministerio de Agricultura, y eso nosotros estamos esperanzados que se pueda lograr, pero teniendo funcionarios que entiendan la importancia que tienen nuestros productores y la importancia que tienen tanto nuestros productores, reitero, como tienen los profesionales agropecuarios. En el caso de los profesionales, ¿cuáles son, enuméreme los problemas básicos que ellos enfrentan en estos momentos? Porque recuerdo que la otra vez que conversamos, usted reclamaba mucho una mejoría salarial. Hace unos meses, cuando llegó el nuevo presidente del AMPA, poquito después se anunció un aumento salarial. ¿Eso no fue suficiente o hay otros temas que atender a favor de los profesionales del campo? Mira, los profesionales agropecuarios están viviendo un momento, vuelvo y reitero, difícil. Ese aumento que se anunció, eso fue toda una farsa para engañar a nuestros profesionales agropecuarios. Eso no se ha dado, en la práctica no ha sido una realidad. Eso fue un engaño más a nuestros profesionales agropecuarios. No hubo aumento. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. ¿Y por qué entonces lo callan los agrónomos? Bueno, porque usted sabe que el gremio se ha convertido en un departamento de agricultura. La AMPA es en estos momentos un departamento de agricultura. El ministro de Agricultura, que ocupó ese gremio con militares, precisamente para eso, para callar esa voz. Nosotros, con muchas limitaciones para ir a algunos medios, que lo hemos hecho por las redes, hemos podido expresar esa queja. Pero en estos momentos, con lo que se está planteando en el decreto 115-25, lo que es la fusión o unificación o pasar el IAD a agricultura, pues nuestros empleados, nuestros técnicos en agricultura, principalmente en el IAD, los técnicos del IAD, están en una situación de incertidumbre porque los técnicos del IAD que saben que van a ser la mayoría pensionados, pero no se les dice nada. No se reúnen con ellos y le explican qué es lo que va a pasar. Ellos están en una situación totalmente de mucha... Bueno, pero los pensionados no van a sufrir nada, en absoluto. Bueno, desde el punto de vista legal no pueden absolutamente sufrir nada. Usted sabe lo que pasa. Todo seguirá igual. Oiga lo que pasa. Son que si le aplican la ley 379-81, lo que le va a salir es un salario
por debajo a lo que ganan, que es diferente a lo que pasa con los médicos, lo que pasa con los maestros. Los profesionales agropecuarios no tienen esa garantía, pero aún peor, que le quitan el seguro médico. Pero en cuanto a los pensionados, en cuanto a la pensión y el monto de la pensión, desde el punto de vista legal no pueden tocar eso. Y además, en el decreto que autoriza las fusiones, el trabajo con vista a las fusiones, se plantea que todos los derechos serán preservados. Y eso además, tanto el presidente como otros ministros, algunos ministros, lo han reiterado una y otra vez. Ordinariamente los derechos ganados no se pierden. Y uno critica a veces la ADP y también a los médicos, pero el AMPA lo que tiene que hacer es, en caso de que alguien quisiese hacerle daño a los miembros de esa institución, bueno, apelar a la opinión pública y buscar opiniones de abogados, de expertos en la materia, para que desde el foro de la opinión pública reclamen sus derechos. Mire, bienvenido. Usted tiene mucha razón. Si se cumpliera realmente con la protección a ese ser humano que ha dado su vida, yo le puedo contar a ustedes que tenemos casos ya concretos, como es el caso de Leandro Nina, un profesional que duró más de 30 años laborando, Manolo Esteve, y el caso mío propio, que duramos laborando por espacio de más de 30 años, y cuando nos tocó la pensión, se nos quiso aplicar la ley 379-81, y a los compañeros, por argucia, que siempre cuando se quiere perjudicar a un servidor público, se le quiere aplicar, pero sin ninguna razón, como es el caso de Manolo Esteve, que ganando 100,000 pesos le bajaron el salario a 50,000 pesos. El caso de Leandro Nina, que murió, Leandro Nina murió luchando por su pensión, porque se la bajaron de 100,000 a 70,000 pesos. Y él murió para que se le llevara, realmente se le aplicara la ley, la 379-81. No pudo y ni siquiera logró la pensión. Y el caso mío, que duré más de 8 meses fuera de nómina, porque se quiso aplicarme un decreto que ganaba 40,000 pesos y que yo recibiera esa pensión. Nosotros esperamos. Y yo le pregunto a usted, en el caso del agrónomo que ganaba 100,000 pesos y le fue rebajado a 50,000 pesos, ¿a qué instancia judicial ustedes acudieron? Bueno, mira, Leandro Nina fue al Tribunal Superior Administrativo. Él acudió a esa instancia. Y sometió. Incluso su esposa es abogada y lo sometió. Y murió peleando su caso. No, el tribunal no evacuó una sentencia. La sentencia fue negativa en contra de él, Leandro Nina, pero él fue al tribunal constitucional. Exactamente, y ahí estuvo el caso, porque ya él murió. Sí. Pero el caso de Manolo Esteve, él decidió no acudir a los tribunales y entonces se fue directamente a la Dirección General de Pensión para pelear su pensión, pero le bajan el salario, es lamentable. Un periodista como yo es un crítico de la situación, del método de trabajo, de reclamo de la ADP, que saca a los estudiantes de las escuelas y a los maestros por cualquier quítame esta paja. Igual soy un crítico de ese método en los médicos. Sin embargo, tengo que admitir que ellos, con ese tipo de presión, parecería que es el único que entiende el gobierno, han logrado lo que han logrado. Claro, claro. Entonces, la ADP o sus miembros, en caso de que, como usted diga, la ADP ha sido convertida en la dependencia del ministerio. La AMPA. Pues el AMPA, perdón. Entonces, lo que hay que hacer es los miembros salir a protestar y a ir a los medios, porque uno no ve mucho en los medios
ni la presencia ni los reclamos del AMPA. Porque eso que usted está señalando es grave, sí, aunque en el sector privado es mucho más grave, sí, y en otras áreas del gobierno donde no hay posibilidad de ninguna pensión, y ahora quieren hasta quitarle la cesantía, que es como, sí, el ahorro que tiene el empleado, que aguanta como un burro hasta que lo cancelen. Así es. Porque no quiere dejar lo que tiene, y sufre y sufre y sufre. Y yo entonces pienso que la ADP debería ser un poco más viril en sus reclamos. La AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, más viril en sus reclamos. Es que no hay AMPA en estos momentos. Bueno, pero hay, que la tenemos, pero hay miembros. Hay miembros, eso sí, en esa línea vamos. Cuando el sindicato de la CDE, sí, fue destruido, el compañero que lo presidía siguió haciendo su labor como si él fuera el mismo sindicalista de siempre. Así es. Haciendo sus reclamos, ¿no? Tiene que ser así. Porque las instituciones las hacen sus miembros. Necesariamente. Lo otro es que ustedes ustedes caen en la categoría de obreros especializados. Así es. Si ustedes dicen mano muerta hoy, mano muerta, el campo no tiene, porque un ingeniero agrónomo no puede ser sustituido por cualquier Juan de los Palotes que esté en la esquina. Ven a trabajar en lugar de Severino. No tiene el experticio, no tiene el conocimiento, no fue a la universidad. Y yo debo decirle, como al principio le señalaba, la vida enseña y el tiempo lo aclara todo. Sí. Usted puede mentir, como decía un presidente de Estados Unidos, tú vas a engañar a una persona por un tiempo, una vez, pero no lo puede engañar todo el tiempo. No, y si me engaña 2 veces, el tonto soy yo. Sí, sinvergüenza es, me engaña una vez, sinvergüenza es, si me engaña 2, sinvergüenza yo. Exacto. Entonces, los profesionales agropecuarios están creando conciencia, igual que nuestros productores. ¿Cómo es posible que en este país a hombres que se dedican a poner a parir la tierra, es decir, como dice un lema de uno de nuestros gremios, transformar la tierra para nutrir la vida? ¿Cómo es posible que se le deban 200 millones de pesos a un productor que lo estén endeudados? Ese es el caso de los productores de cebolla. Sí. Pero lo mismo pasa con los productores de otros rubros, que también se le tienen deuda, lo que manejan la maquinaria pesada, tanto en San Juan como en la línea noroeste, tienen deuda considerable, y eso es preocupante, que tengamos situaciones como esa. Los mismos habichueleros de San Juan que tienen deuda, que están pendientes. Ayer escuchaba yo en Ocoa que se habían sublevado productores, productos de la deuda que tienen pendiente y de los compromisos que ha hecho el gobierno y no ha cumplido. Nosotros entendemos que al campo hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención porque hay una situación que nosotros entendemos que es delicada y preocupante. Por eso hemos dicho en forma reiterada que el presidente de la República tiene que ponerle más atención a nuestro campo, a nuestros productores, porque tenemos funcionarios que le mienten en forma reiterada. La situación no está bien. Bueno, pero el presidente ni es ciego ni es sordo. Así mismo, él lo sabe, él sabe muchas de esas cosas. No creo yo que sea porque funcionarios le mienten. Sí. Un funcionario puede mentir en un momento y el presidente creerlo, pero cuando hay otras voces que ofrecen la información, entonces el presidente dice, pero mira, fulano dice esto, tú me estás diciendo esto. ¿Qué dicen los documentos? Y el presidente tiene maneras, vías, caminos
de cerciorarse de cuál es la realidad. Vamos a hacer un paréntesis para regresar con nuestro invitado, el ingeniero Danilo Severino, 3 veces presidente de AMPA y ahora presidente Advitan. Seguimos la entrevista con el ingeniero Danilo Severino, ingeniero agrónomo y presidente Advitan de el AMPA. También fui presidente Advitan de la ADIAS y distinguido en el CODIA. Bueno, este hombre, sí, que tengo este hombre es un Balaguer en términos de reelección. Pues me imagino que en el ADIA fue por las varias veces que fue presidente, ¿no? Sí, no, una vez presidente de la ADIA, pero y ahí ganó fui fundador. No, bueno, soy Advitan, sí, porque por razones de ser fundador. He dedicado mi vida yo he hecho esto como un sacerdocio. Ya, bienvenido. Por eso en la agropecuaria me imagino que las instituciones lo quieren ver lejos. Sí. Bueno, pudimos ver rápidamente ahí la situación de los profesionales. Yo quiero destacar algo brevemente. Mire, nosotros logramos, o no logramos nosotros, sino los que ocuparon la AMPA, los usurpadores del gremio, lograron el decreto 285-24 y 287-24, para que usted se vea cómo se maltrata al profesional agropecuario. En ese decreto, ahí yo tengo 16 y hay más, son como 30 personas que están pensionados siendo obreros, lo llevan y lo pensionan como profesional agropecuario, todo de Indocafé, porque aquí está la muestra. Por ejemplo, este es el caso de Juan Lara, que es un obrero. Juan Lara es un obrero y ganando 10,000 pesos, ahí está el documento de la Contraloría, lo pensiona con 50,000 pesos como profesional agropecuario. Ese es un activista del PRM. Eso tendría yo que investigar. Yo lo que sé es que es un empleado. Félix de la Cruz Fabián es el capataz y lo pensionan de 10,000 pesos con 50,000 pesos. Pero también, esto es una muestra, porque usted vea cómo se maltrata al profesional agropecuario. Son las llamadas Hilda Celeste Firpo. Pensiones especiales. Hilda Celeste Firpo, que es una conserje, y la pensionan de 10,000 pesos con 50,000 pesos. Aquí está Eduardo Apolinar Ureña. Eso es la Contraloría que nos dice. Y yo trabajamos la nómina con 10,000 pesos todo y lo llevan a 50,000 pesos. ¿Usted cree que eso es justicia cuando tenemos más de 2,000 profesionales agropecuarios pensionados con 35,000 pesos en promedio? Es la pensión de un profesional agropecuario, 35,000 pesos. Eso es tremendo. Que le dan a los periodistas. Claro, pero eso, a los periodistas el gobierno no está obligado a dársela, pero Leonel inauguró eso y le dan entre 30 y 35,000 pesos, sí. Igualmente con muchos ruegos y casi la gente muriéndose. Pero, de hecho hay un caso reciente de un compañero que vivía en Pedro Brán, que se hicieron reportajes por su condición. Yo lo estuve viendo, y al final se logró que lo pensionaran con 30,000 pesos y no cobró el primer cheque. Así pasa muchas veces, pero usted sabe lo que pasa. Es un campo de mucha injusticia el tema de las pensiones. Usted sabe lo que pasa, que son compañeros que están en estos momentos, con la lucha que nosotros logramos en su gran mayoría llevarlo a 50,000 pesos. Los profesionales agropecuarios en su mayoría tienen un salario de 50,000 pesos. Ahora, hay instituciones como Medio Ambiente que todavía no se ha podido mejorar el salario y ganan. ¿Cuál es el salario? El salario es de 35,000 pesos y hay muchos empleados profesionales agropecuarios ganando 35,000 pesos. Hay que mirar hacia el profesional agropecuario, cómo se mejora el campo. Si usted tiene su recurso humano depreciado, si usted se va a la sanidad vegetal y chequea los problemas que nosotros tenemos en sanidad vegetal, que son recurrentes, igual que en la sanidad animal, entonces eso hay que resolverlo, pero hay que atender al hombre que está dedicando
su vida a proteger lo que es el campo en el aspecto de la sanidad vegetal. Nosotros decimos que somos la primera barrera de control de los problemas fitosanitarios. Un efecto de esa situación lo que ocurrió en educación. En educación por años hubo una política salarial no atractiva, no humana. ¿Y qué pasó? Bueno, que las universidades se quedaron sin estudiantes de pedagogía y tenían que ir a las escuelas, se llenaron de personas que no sabían enseñar, pero necesitaban unos chelitos y eso era lo que había, y educación no tenía dónde buscar recursos humanos especializados. Resultado, un país con un nivel educativo de 8º curso y una crítica en todos los documentos internacionales sobre la baja calidad de la educación dominicana. Después los productores industriales siempre dicen que República Dominicana tiene bien esto, bien aquello, pero hay un problema de recursos humanos. Hay áreas donde no hay recursos humanos porque nadie ha estudiado, porque no se pagaba bien. Y eso hace rato que está pasando en el sector agropecuario. Muchos de ustedes han preferido dedicarse a otras actividades y no se le puede criticar porque hay que vivir. Sí. Hay que vivir, pero el AMPA, por el mecanismo que sea, tiene que darle más visibilidad a sus problemas. Eso a mí me parece, como ciudadano y como periodista, que las necesidades que tienen los miembros del AMPA no se corresponden con la visibilidad de esas necesidades que casi no se conocen en estos tiempos en la opinión pública, porque el campo tiene como una gran cortina para que no se vea. Y como usted dice, la consecuencia de eso es la importación. Entonces se construye un sector poderoso que no le interesa que el campo mejore, porque es más rentable importar que poner a parir, a producir. Y se hace millonario. Ahí hay un grupo que se hace millonario con las importaciones. Coger un lapicero y firmar una importación. Es diferente como esos muchachos. Pero ellos no tienen la culpa de que sea así. Ellos no tienen la culpa. Porque si yo tengo la oportunidad de ser importador, yo soy importador igual usted. La culpa la tienen quienes mantienen el Estado, la política de importación y no de apoyo a la producción. No de importación, de relegar el campo. Exactamente. Y de relegar salarialmente a los profesionales del campo. Así es. Porque una acción trae un movimiento X trae otro movimiento X2. Sí, usted sabe lo que está pasando, que se engrosan los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades, porque si usted no puede producir cuando se dedica, usted ve que ni siquiera se le paga. Eso es muy triste. Ahora, la situación. ¿qué están haciendo ustedes en estos momentos para revertir esa situación? Bueno, estamos en comunicación, en contacto con nuestros profesionales agropecuarios, porque debo decirle que en el gremio hay 3 corrientes que interactúan para fortalecer el gremio. El gremio realmente solamente lo está manejando el gobierno, puedo decir, las autoridades del sector agropecuario, pero principalmente los de agricultura, son los que tienen el control de este gremio, hacen y deshacen. Entonces, ese asunto de la pensión fue de una de esas instituciones que se generó. Ahora yo le pregunto. Y nosotros, escúchame para concluirle diciendo que nosotros, usted puede estar seguro, como les reiteraba, que la vida enseña y el tiempo lo aclara todo, que va a ser una avalancha que se va a producir en el gremio para barrer a esos amigos que han ido al Estado, no solamente a convertirlo como un departamento de agricultura, sino como, además de eso, convertirlo en un comando de campaña
de una candidata de un partido político. Y esta es una muestra. Bueno, vamos a decirlo por lo que usted muestra ahí con más claridad. La candidata es la hija del exministro de Agricultura y expresidente de la República, don Hipólito Mejía, un profesional de la agropecuaria que se supone que debe estar muy identificado con las necesidades del sector, porque incluso él fue dirigente del AMPA. Exacto, fue uno de sus primeros presidentes. Entonces nosotros decimos, ¿por qué tanto maltrato al profesional agropecuario? ¿Por qué? Usted ya pregunta, ¿con quién compitió ese señor para llegar a la AMPA? ¿Con quién compitió? ¿Ese quién es? El usurpador de la AMPA, que le llaman Tito Hernández. Ah, se llama Tito Hernández. Don Tito Hernández, creo que... Él no compitió con nadie. Usted me corregirá, es el primer ex secretario de Agricultura. Y director del IAD. Que luego pasa a ser presidente del AMPA. Sí, no, él fue primero director del IAD, luego fue Agricultura y quiero decir siendo presidente de AMPA. Yo lo que quiero señalar es que si hay en la historia del AMPA otro ex secretario de Agricultura que haya sido presidente de AMPA, Hipólito Mejía. No, después de ser secretario de Agricultura. Por eso le dije un ex secretario de Agricultura, porque Hipólito primero fue secretario. Sí, presidente de AMPA. Y después secretario. Exactamente. Eso se entiende lógicamente. Es algo porque una natural. Cosa es más grande que la otra. Sí. Pero pasar de, por ejemplo, del presidente que es economista, de ser expresidente de la República y luego presidente del Colegio de Economistas, eso no se ha visto. Ordinariamente al menos que usted no busque un interés marcado, como es el caso. Pero aquí no se había visto eso. Nunca, en ningún gremio. Ahora, ¿quiénes los eligieron a él? Los empleados del Ministerio de Agricultura. Pero agrónomos. Bueno, habían agrónomos y de otras instituciones. Pero todos tenían que ser miembros del AMPA. No todo. Y entonces, en el AMPA yo puedo ir a votar. No, porque fue una farsa. Eso fue una farsa. Y ahí no había inspectores del Ministerio de Trabajo. No, señor. No había inspectores porque ellos buscaron un club privado y montaron una farsa. Ahí se violó todo. Todo se violó. Uno piensa que es una lógica al revés, porque si, como usted dice, quien está detrás de eso es la corriente presidencial de doña Carolina, lo más saludable para ella y su proyecto fuera que mejoraran las condiciones de vida de los agrónomos, porque esos agrónomos hasta por gratitud pudiesen eventualmente votar por ella. Así debe ser. Es decir, el bien se agradece más que el daño. Así es. Pero aquí lo que hay es promesa incumplida, mucha promesa, mucha oferta, pero en la realidad nosotros lo que recibimos es golpeo. ¿Usted sabe cuántos técnicos nosotros tenemos cancelados? Tenemos 700 profesionales agropecuarios cancelados. Eso nunca se resolvió. Nunca se ha resuelto. Y entre ellos hay 70 mujeres canceladas. Eso es algo insólito, que a esta altura, solamente por su forma tal vez de pensar, se cancele un profesional agropecuario. Eso hay que superarlo. Eso tiene que superarse. Solamente... Bueno, puede ser también porque incumpla en sus responsabilidades. No puede incumplir tanto. Está ahí la muestra. Yo le digo que yo le puedo señalar el nombre solamente de las mujeres. Gisela Appleton en el este, es una de las mejores profesionales agropecuarias en el área de huerto. Miguelina Román y Sarda Rossi. Y así yo le puedo señalar una serie de mujeres en el área de los invernaderos, la cantidad de mujeres especializadas que nos cancelaron y que aún permanecen canceladas. Son considerables y preparadas, profesionales muy preparados. Entonces, que las autoridades exhiben estadísticas de mejoría en el sector agropecuario y
En las estadísticas del Producto Interno Bruto del Banco Central, la agropecuaria está por el nivel de 4.1% de crecimiento. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso tendríamos que verlo, porque aquí usted sabe también hay una estadística maquillada, que se maquilla la información, porque nosotros ni siquiera no tenemos el personal para llevar, registrar, buscar los datos estadísticos. Nosotros, debo decirle a usted, que en el campo, en el Ministerio de Agricultura, que busca la información, debemos tener mil y pico profesionales, alrededor de 1000 profesionales a nivel de área, de las 1000 áreas que tenemos en el campo, en todo el territorio, y apenas hay 600. Hay un déficit de profesionales agropecuarios para recopilar esa información. Pero yo también le pregunto alrededor de eso. Ha habido en los últimos años, incluyendo los gobiernos del PLD, una positiva afluencia de productos del campo a la ciudad. O sea, los consumidores hemos tenido buena suplencia de lo que necesitamos cada día. ¿Cómo eso se explica con la suspensión de tantos ingenieros agrónomos? Porque, y debo preguntárselo con sinceridad, en los últimos años siempre se ha dicho que los ingenieros agrónomos van de visita y regresan de una vez a la ciudad. Mire, yo le voy a decir que la ausencia de los profesionales agropecuarios se explica en cómo penetró la fiebre porcina africana al país. La peste porcina fue a raíz de esas cancelaciones. Pero cómo se producen intoxicaciones recurrentes en el área de San Francisco de Macorís por falta de profesionales agropecuarios que orienten y manejen lo que es la parte de la sanidad vegetal y animal, fundamentalmente la sanidad vegetal. Hay un cierto descuido. Nosotros necesitamos fortalecer el campo con nuestros profesionales agropecuarios, que hay un déficit para todo lo que es la planificación, que eso es fundamental para usted generar informaciones estadísticas. Usted puede estar seguro que esas informaciones están motrencas. Usted puede escribirlo ahí. Porque este gobierno lo que se ha empeñado es... Asumamos que sí, pero ¿y los ventorrillos y los mercados? ¿Por qué tienen productos del campo suficientes? Claro que sí, pero usted ve el costo de estos productos, el costo. Cuando usted sabe que la ley de la oferta y la demanda, no es verdad que nosotros estuviéramos comprando un guineo hasta 10 pesos, un plátano. ¿Cuánto cuesta un plátano en estos momentos? Un plátano en el campo, cuando venía de camino me decía un técnico, un plátano allá a nivel de campo está costando 13 pesos. Tú lo buscas aquí, está 35. Un plátano baraonero. El plátano, que es el plátano verdadero, el plátano baraonero, porque hay un plátano fía que es casi como un guineo, una imitación de plátano. El verdadero plátano es producto de la deficiencia y la falta de apoyo al hombre del campo. Nosotros estamos en contacto y visitando el campo. Bienvenido. Eso, hay falta apoyo al hombre del campo. Por eso nosotros reiteramos y le hacemos un llamado al presidente de la República. Hay que apoyar a nuestros productores, hay que apoyar a nuestros profesionales agropecuarios. Nosotros queremos ayudar al presidente de la República para que nuestros profesionales, aún los que están pensionados y que tienen interés de trabajar y que tienen los conocimientos, emplearlos, constituirlos en cooperativa, organizarlo en cooperativa para ponerla a producir la tierra. ¿Usted sabe cuántos millones de tareas de tierra tiene el Instituto Agrario Dominicano? Más de 10 millones de tareas de tierra. Entonces hay que ponerla a parir la tierra. Sí, pero en muchas de esas tierras usted sabe que están en el papel. Esa tierra ya una cantidad importante hace tiempo que tiene otros usos, incluyendo la urbanización.
Es cierto, Sí, lo que usted dice. Hay un mito por ahí. Lo que usted dice tiene en parte realidad, pero hay mucha tierra Sí, hay mucha subutilizada, tierra hay mucha tierra, incluso bastante. en los ingenios. Hay mucha tierra subutilizada. Hay en los ingenios que hay tierra que están subutilizadas. Bueno, esa se la han regalado a los generales. Sí. Una pregunta por curiosidad: ¿cómo le fue a los agrónomos, a los profesionales de la agropecuaria en general, en la gestión de don Osmar Benítez? Bueno, yo tengo que decirle que ha sido una de las mejores gestiones, o para no decirle la mejor gestión, fue la de Osmar Benítez. Ahí nosotros logramos el salario mínimo de 35,000 pesos y luego lo llevamos a 50,000, tanto en agricultura como en la gran mayoría, que son, ¿sabes cuántas instituciones nosotros hablamos? En alrededor de 16 instituciones del sector agropecuario, que se la puedo enumerar una por una. Pero la única que no logramos mejorar el salario fue en medio ambiente, porque ahí había una persona que realmente lo movieron de agricultura para medio ambiente y no se logró la mejoría. Aún ese malestar permanece. ¿Y ese es un profesional de la agropecuaria? Bueno, él dice profesional, que es profesional agropecuario, ese señor. Para mí no es profesional agropecuario. Bueno, no, por lo mismo que... Eso no lo decide ni usted ni yo, eso lo decide si estudió. Bueno, me dice que ese amigo es licenciado en ciencias agrícolas, que es profesional agropecuario. Me dice, no lo he confirmado porque nunca fue miembro de nuestro gremio, de la AMPA. Eso se dice, pero lo mismo pasa con lo que están dirigiendo el Ministerio de Agricultura, que son buenos productores de plátano, son buenos en otra área de psicología, pero en el área profesional, que le duela al profesional agropecuario y que le duela al productor, me parece que están lejos de eso. Por eso nosotros a Osmar Benítez le tendremos aparte un espacio, porque se portó bien con nuestros profesionales agropecuarios. Vamos a un segmento comercial para venir al último tramo de esta entrevista con el ingeniero Danilo Severino, presidente ad vitam de AMPA. Seguimos con el ingeniero Danilo Severino. Vamos a ver si los dictadores del programa nos permiten un poco que usted nos diga, ¿es posible la mecanización? ¿Es una salida al problema de la mano de obra? ¿Es una salida al tema de elevar la productividad del campo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y los terrenos lo permiten? Bueno, hay terrenos que son irregulares, pero la mayoría de los terrenos permiten lo que es aplicar la tecnología. Hay mucho trabajo ya hecho para aplicar tecnología. Aquí en el sector público. Aquí hay aquí en el sector tenemos técnicos especializados. Pero digo, hay experiencias, se han hecho. Hay experiencia. Por ejemplo, en arroz hay personas que todos ya técnicos que son grandes productores y todos lo tienen mecanizado. Hay en arroz, igual que en otros rubros. Ahora bien, necesitan el apoyo del Estado. Aquí tenemos un gran problema para la mecanización, es el minifundio, los pequeños predios, que ahí sí hay que buscar forma de asociar a nuestros productores en lo que llama en especie de cooperativa. Pero ahí hay precedentes. Yo recuerdo que Fran Rodríguez, por ejemplo, el crédito asociativo, sí, fue una buena experiencia, cuando el mismo Hipólito también. Yo trabajé en el crédito supervisado. O sea, tuvo esfuerzos asociativos. Sí, y trabajé yo, porque yo estuve en Israel y vine con una experiencia y trabajé en Angostura, en un proyecto colectivo, y los productores eran
tenían su predio individual, pero lo cosechamos en forma colectiva. Exacto. Eso tendríamos que hacer un trabajo porque el individualismo es muy fuerte. Bueno, pero se puede trabajar para aplicar tecnología. Cuando se ven los beneficios, sí, nos sensibilizamos más rápido. Así es, así es. Si no se ven los beneficios, pero yo recuerdo que el crédito asociativo fue muy bien aceptado. Sí, dio su fruto. Y también aquello que se llamaron una experiencia muy interesante, no recuerdo el nombre ahora, que era un conjunto de tiendas de vender insumos, de almacenamiento de las cosechas para elevar los enseris, se ve más de mecanización. Para elevar la capacidad de los enseris, que eso tuvo su resultado, fue Hipólito Mejía. Sí, no, y fueron una bonita experiencia, incluso hubo alguien que dijo que era el único rasgo de socialdemocracia que había habido en el gobierno de Antonio Guzmán. Lamentablemente el economista Suárez, que fue después el primer secretario de Jorge Blanco, lo botó de un plumazo, ¿no? Y se quedó toda esa inversión y esa importante iniciativa que creaba también subjetivamente conciencia de unidad en el trabajo, en la compra, en la venta, en el almacenamiento, que como usted dijo hace falta en el campo nuestro. Sí, mire, yo trabajé precisamente en los enseris porque lo manejaban la SURP y yo era director de ULPE en el gobierno de Hipólito Mejía. Yo fui director de ULPE, la unidad de planificación en Barahona. Usted trabajaba con el amigo Lois Marcún. Con Lois Marcún, excelente, y con Manuel Vargas Payano, director regional, excelente, un ser humano. Vargas Payano, que es Manuel Vargas Payano. Es una bondad y es un hombre que puede ayudarlo mucho a ustedes vía Hipólito Mejía. Sí, ese es un ser humano excepcional. Pero él desertó y ahora está en la antropología. Pero ese es un ser humano excepcional. Sí. Él y el mismo director del Bagrícola. Ellos eran uña y dedo. Uña y dedo, sí. Él fue director regional también en San Juan. Exacto, eran además activistas del AMPA. Eran, dos militantes. Y con pensamiento de izquierda. Sí. Ellos, yo lo conozco bien y son seres humanos muy buenos. Es una pena que esas experiencias se hayan caído, pero quedan ahí en el background, en el sustrato, como posibilidad para una iniciativa como la mecanización, que hace mucha falta. Y yo creo que los chinos pueden ayudar mucho a República Dominicana, porque yo he insistido en que los chinos tienen una gran experiencia, tanto como productores de maquinarias para la mecanización, como en el trabajo en el campo mismo para producir frutos. Así es, tiene que ser así. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para preparar a nuestros profesionales agropecuarios, darle condiciones que no la tienen en estos momentos. Estamos en el peor momento. Bienvenido. El peor momento de nuestros profesionales agropecuarios, porque hay una incertidumbre en la edad promedio de nuestros profesionales es ya para pensión. ¿Y sabes por qué no se pensionan? ¿Por qué usted no mira el sector en su conjunto y se enfoca nada más en los profesionales? Sí, pero cuando hablo de los profesionales agropecuarios es una parte, pero también yo destaco a nuestros productores, porque sin productores agropecuarios y sin profesionales agropecuarios no hay instituciones en el sector. Son dos que así que deben andar nuestros productores y nuestros profesionales agropecuarios para beneficiar a la población. Ojalá haya una visualización integral donde estén los productores, los profesionales y el campo y todo lo que se puede hacer en sentido general. Tiene que ser así. Porque eso importantiza más el gremio y no lo concentra en la búsqueda de salarios y pensiones nada más. Ingeniero Danilo Severino, especialista en reelección, 3 veces presidente del AMPA. Especialista en apoyo a los profesionales. Y además presidente Advitan. Bueno, si usted fue electo 3 veces,
era porque a los profesionales les gustaba su trabajo. Así lo pienso. Eso puede ser una crítica, la visión reeleccionista, pero puede ser también, como decía Balaguer, un reconocimiento a su gestión. Así es. Y lo han premiado con ser presidente por siempre. Así es. De manera que mucha gratitud por toda su visión y opinión, y mi exhortación es que el AMPA, los miembros del AMPA, visibilicen más tanto su pensamiento sobre lo que debe hacerse en el campo para mejorar el campo, como lo que debe hacerse para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los profesionales agropecuarios y de los productores. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.